Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que estamos en thechicnoir.com, que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Hola a todos, hoy vamos a hablar de el miedo desde la oscuridad. Pero antes de adentrarnos en esta temática, he tenido ciertas críticas constructivas de las cuales me alegro y me gustan mucho porque siempre ayudan a mejorar. Entonces, en los que me han comentado que los espacios en los que queda que estoy hablando, que la gente se desconecta, que se desconectan de la información, de lo que estoy diciendo. Entonces voy a explicar otra vez más mi proceso, porque no hice referencia en el vídeo anterior de dónde estaba la información que podían obtener para poder saber cómo es el proceso, mi propio proceso, mientras hago esto. Creo que haré un vídeo, lo editaré y lo pondré aparte para que sea más fácil de encontrar para las personas. Y lo que haré será editar los espacios en los que estoy pensando y reducirlos al mínimo. Lo único que será un vídeo más editado. No solo editaba los momentos en los que pensaba que eran más largos porque para mí se ve como más natural. Y creo que eso es importante, pero bueno, es más importante que la gente no se desconecte de la información y que puedan seguir el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces voy a explicar una vez más mi propio proceso de lo que se habla en este canal y de lo que es y de lo que se trata. Bueno, mi propio proceso. Como ya he dicho, aquí la información que se da en este canal es una información que proviene de mi yo superior. Está basado en la experiencia de mi alma, que es la Flor Blanca, y que ella tiene muchísima más experiencia sobre toda esta temática y mi alma proviene de la oscuridad. Quiero que quede bien claro porque aquí no nos gusta la confusión, queremos que las cosas estén bien claras, que la gente sepa la información que está obteniendo, de dónde la está obteniendo. Y así los que no les parece que esta información es para ellos directamente pueden ir a mirar otras cosas, otra información o buscar la información donde crean conveniente. La información está basada en mi experiencia de mi yo superior, porque la información me fluye y la manera en la que yo expreso esta información es... tengo que pensar, tengo que procesar la información. Hay alguna gente que ve las imágenes, otra gente que oye la información, que son más claroaudientes, o otra gente que no se lo sienten. Hay diferentes modos en los que la gente puede expresar la información y yo la proceso desde mi interior a través de mi pensamiento. Yo tengo que pensar y procesar. Entonces hay momentos en los que me cuesta más dar con la descripción adecuada de esta información, de las palabras exactas que pueden definir exactamente el mensaje que yo estoy dando, y me lleva un poco de tiempo. Entonces hay momentos en los que estoy pensando, en los que estoy viendo qué palabra exacta puedo escoger para expresar más concretamente la información que tengo, y me lleva más tiempo. Entonces en esos momentos van a estar editados los vídeos. Esto, lo que se cuenta aquí en este canal, está basado en la experiencia de mi alma. Yo personalmente, la personalidad, no tengo mucho conocimiento de esta materia y tampoco soy técnica en las palabras, en la terminología, en la terminología de la espiritualidad. No sé mucho de esos conceptos, yo lo explico a mi manera, del modo en el que yo sé, porque esto para mí, toda esta temática es nueva. Voy aprendiendo, mirando cosas sobre la marcha, porque hay cosas que ni yo misma entiendo o no sé cómo son los procesos, porque las cosas que hablo es basado en la información de mi alma, de mi yo superior.
y lo expreso pues porque me fluye de dentro, me fluye de mi interior y por eso lo puedo expresar. Por supuesto tengo algo de experiencia en este campo, pero nada que ver con la experiencia, por supuesto, de la flor blanca. Entonces, sí, eso creo que es todo lo que tengo que decir. La información es así como yo la expreso, es espontánea y bueno, y que sepáis que es basado en la experiencia de mi alma. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en qué es la temática de hoy, el miedo, sí, el miedo desde la oscuridad. Básicamente, ya hablé también de un vídeo sobre el miedo individual, el miedo colectivo, el miedo espiritual, que podéis mirar y podéis tomar referencia de lo que habla allí. Aquí me voy a centrar más en el miedo desde el punto de vista de la oscuridad desde ese punto de vista, que puede ser más bien como el miedo más espiritual, pues digámoslo así. Entonces, el miedo es lo que más abunda generalmente hoy en día en esta sociedad en la que estamos, en esta sociedad en la que vivimos, y es lo que, y cuando uno siente el miedo, pues actúa de tres maneras, ¿no? Como ya expliqué en este vídeo, que te puede paralizar, puedes salir corriendo, puedes luchar. Entonces, el miedo desde la oscuridad, cuando estamos en este camino oscuro o estamos inmersos en la oscuridad, el miedo es lo que nos domina. Ese es el modus operandi de la oscuridad, porque es la única energía a la que pueden acceder. No pueden acceder a la energía, a la luz pura. Entonces tienen que bajar esa vibración para poder absorber esa energía del ser humano. Entonces, una cosa que quiero que tengáis en cuenta y que tengáis claramente, que la gente que está, voy a empezar desde el bajo astral hasta aquí el mundo físico más bien, la gente que está, los seres que están en el bajo astral, no penséis que porque son seres malignos o porque son de la oscuridad y no tienen ningún tipo de ¿cómo lo podría decir? De compasión, no quiere decir que no tengan miedo. Ellos usan el miedo, como ya sabéis, para poder alimentarse, para poder obtener la energía de aquellas personas que tienen luz. Pero ellos también sienten el miedo. Como ya expliqué en otro vídeo, el mayor miedo de estos seres del bajo astral, aunque quieran parecer como que no tienen miedo también y actúan basados en el miedo. Igual que el miedo que tenemos nosotros cuando tratamos con la oscuridad o cuando estamos inmersos en la oscuridad. Ellos tienen el miedo, su mayor miedo es no poder alimentarse, no poder seguir obteniendo luz, porque saben que están en un sistema defectuoso, que tienen un sistema defectuoso en los que no les permite acceder a la luz, obtener esa luz, y su mayor miedo es quedarse sin luz, porque eso les llevaría a ser más miembros permanentes de ese bajo astral, con la consecuencia de sufrir este reciclaje y también la caída de su conciencia, que es algo que no quieren experimentar. Entonces, el simplemente hecho, al estar ahí en el bajo astral y saber, llegarles el eco de lo que sucede cuando están allí y cuanto más tiempo están ahí, que es peor, y si eres ya miembro permanente, que ni siquiera tienes la posibilidad de salir o ser rescatado, porque hay otros que están de paso, pues lo tienen mucho más difícil. El miedo que sienten es lo que les mueve, es lo que les empuja a hacer todas esas atrocidades, todas ese tipo de cosas que realizan, ¿no? Y lo primero que les motiva para hacer toda su maldad, por decirlo así, toda su maldad. Y entonces, como sienten este miedo, es lo que les empuja a
muchas veces pues a asustar a niños, los niños cuando son pequeños, que pueden ver este tipo de seres, muchos de ellos, la gran mayoría pueden verlos, se dedican a asustarles, porque con ese susto que les dan ellos alimentan y roban energía. Ya dije que la energía también lo pueden robar de diferentes maneras, también en el mundo cuando están también siendo adultos pueden aparecer estas entidades que buscan a lo mejor como una interacción un poco sexual, que es otra manera en la que te pueden robar la energía mental, la energía sexual, la energía, pues, ¿no? Asustándote, ¿no? Y muchas veces, pues en los sueños, atacando a la gente, pues asustando a los niños, esa es la manera en la que roban esta energía. Pero quiero que os quede claro que la primera motivación de estos seres que están en el bajo astral es el miedo. Ellos sienten el miedo igual que nosotros que estamos aquí, porque eso es lo que les motiva, ese miedo que sienten es lo que les impulsa, es lo que les lleva a realizar todas esas acciones, porque no quieren, por decirlo de un modo, extinguirse, ¿no? Pasar por ese reciclaje. Pero como ya dije en el vídeo de formando parte del bajo astral, no tienen por qué, si ellos aceptan que están defectuosos, por decirlo de alguna manera, que si aceptan que no tienen todas las cualidades, todo el sistema de una manera, el sistema bien en su ser para poder obtener esa luz. Están ahí muchos de ellos porque no tienen la manera de obtener esa luz. Buscan la luz de cualquier manera, a cualquier precio. Entonces, ese es el miedo que tienen. ¿Qué pasa cuando estos seres, cuando ya están ahí, ese miedo es el que les motiva, ¿no? Ya hemos dicho eso. Entonces les motiva a asustar a niños, a aparecer en sueños o que la gente les vea, a intentar interacciones de tipo sexual, a atacar a la gente robándoles la energía sexual cuando duermen, como chupándoles, hay veces parece como una especie de parecen como una especie de, no sé cómo decirlo, de gremlins, seres pequeños así como que se dedican a chupar, ¿no? Cuando se abren ciertos portales durante el año, que tienen más poder, por decirlo así, se dedican a la caza, ¿no? Y van asustando y chupando energía sexual o asustando a quienes pueden. ¿Qué pasa? Otra manera en la que cuando estos seres que están en el bajo astral se mueven por el miedo y es así como actúan. Luego hay gente que son introducidos también en este mundo de la oscuridad. Entonces, que ellos son los que establecen sí contacto con estas entidades que están en el bajo astral. Entonces, ¿qué tipo de miedo es el que soléis sentir vosotros que establecéis ese contacto, o os fuerzan a establecer este contacto, o os introducen en esta comunicación, por decirlo, en esta oscuridad con estos seres del bajo astral, que muchas veces cuando os están introduciendo o forzando o intentando convencer, haciéndoos ver el poder que podéis tener, las riquezas que podéis tener, todo aquello que podéis conseguir, la fama, el estatus, la posición social, y cuando os quieren vender toda esta historia de todo lo que podéis obtener, tampoco se especifican realmente con qué necesitáis o de dónde sacan esta ayuda para vosotros poder obtener todo esto. Otros sí que saben la verdad, pero la gran mayoría generalmente son engañados, sois engañados para lidiar con estas entidades oscuras del bajo astral. Entonces, muchas veces, la manera en la que os tienen con el miedo es que os presentan o os introducen a rituales, a sacrificios, a cosas que soléis ver y que ellos practican para enseñaros el camino, el modo en el que podéis obtener, digamos, ese poder, esa fuerza, ese estatus, esa fama, y que esa es la ruta en la que se consigue. Entonces vosotros veis estas personas que os introducen, ya sea a la fuerza o no sé, engañándoos o contándoos otras historias, de que este es el camino y es así como se hace. Entonces,
hay mucha gente que está movida pues por la codicia, por el materialismo y por todo ese tipo de matices de la oscuridad sutiles, y que no les importa, cuando ven todo eso, no les importa participar también en ese tipo de actividades. O muchas veces ya porque han visto esas ceremonias o rituales, ya se sienten con miedo. Y es una manera también de produciros el miedo, para que una vez que hayáis visto ese tipo de actividades, que vosotros mismos penséis, oh Dios mío, ahora que ya he visto esto, estoy aquí metido, ¿qué voy a hacer? Sé lo que practican, sea lo que se dedican, entonces os empiezan a entrar el miedo. Y muchas veces accedéis a ese tipo de... a ser introducidos en estos rituales con la oscuridad del bajo astral, porque el miedo que veis de lo que veis o creéis que son capaces de hacer estas personas que os introducen, os asusta de tal modo que muchas veces accedéis a seguir por esa ruta y por ese camino, porque el miedo os empuja a entrar. Otras veces os habéis adentrado y el problema lo tenéis cuando queréis salir, o cuando ya veis que eso cada vez va más, cada vez es más fuerte, cada vez las cosas que os exigen son mayores, y muchas veces queréis salir de esa oscuridad en la que os han metido, en la que habéis entrado muchas veces por miedo, os han introducido a la fuerza. Muchas veces desde que sois pequeños no sabéis ni qué tipo de ceremonias o rituales están haciendo, no os lo explican, pero muchas veces os están vinculando ya con estos seres del bajo astral. Y puede ser que sea lo único que sabéis, ¿no? Lo único que, la educación, por decirlo así, que habéis tenido. Y el miedo es lo que, una vez que estáis dentro, es lo que os impide salir. Por todas las cosas que habéis visto, por todo de lo que os han enseñado que son capaces de hacer. Pero también muchas veces esas prácticas que hacen estas personas, que os introducen en esta unión con el bajo astral, no son realmente ellas quienes los practican. En esos momentos son esas entidades del bajo astral que están, digámoslo así, poseyendo a estas personas que practican estos rituales, porque ellos ya están vinculados de entrada. Entonces, cuando no sabéis exactamente cómo se produce todo esto, pensáis que son esas mismas personas que tienen esa sangre fría para ejecutar todas esas atrocidades, pero muchas de esas atrocidades son realizadas por los mismos seres de bajo astral que están vinculados a estos seres. Y cuando lo veis, pensáis que estas personas físicas tienen esa sangre fría para ejecutar esas acciones tan crueles y criminales. Y tenéis miedo de estas personas físicas que practican todo esto. Y ellos os quieren hacer creer que son ellos quienes los practican, y que vosotros tenéis que realizar ese tipo de rituales o entregas, ofrendas, para vosotros permanecer dentro de este círculo. ¿Y qué pasa cuando os veis forzados a realizar esas acciones? Que realmente las estáis realizando vosotros, porque vosotros todavía no estáis vinculados, porque os dicen que muchas de esas rituales o acciones o ofrendas o, ¿cómo lo diría yo?, o sacrificios lo tenéis que hacer en función de entrar o pertenecer dentro de esa sociedad o organización, o lo que sea, como lo quieran llamar. ¿Y qué pasa cuando vosotros empecéis a realizar estos tipos de actos para poder entrar o formar parte de esta grupo, asociación, orden, o como se quiera llamar eso? Que sois vosotros los que estáis... vosotros como personas físicas son los que os estáis haciendo más oscuros de entrada, porque necesitáis llegar a esos niveles de oscuridad para que sea más fácil vincularos con estos seres de bajo astral. Vosotros vais oscureciéndoos, vais haciéndoos más insensibles, con menos sentimientos, porque para realizar ciertas acciones de esas tienes que tener mucha sangre fría. Pero como vosotros lo veis, os introducen a esta temática. Cuando veis a esas personas, como no sabéis todavía muy bien cómo funciona todo eso, pensáis que son estas personas físicas que realmente están realizando estos tipos de actos. Pero cuando estas personas van a hacer este tipo de ceremonias o actos, ellos ya han hecho se han preparado primero para realizar estos actos, y muchas veces lo que podéis ver, aunque veáis a la persona física, es estas entidades que son las que están realizando estas ceremonias en concretas.
Pero también los hay que son ellos mismos las personas físicas porque ya han perdido todo tipo de sensibilidad, emoción, por decirlo así, ya son como una especie de psicópatas, y ya no tienen ningún tipo de sensibilidad. Pero cuando veis esto y vosotros empezáis a hacer este tipo de actos para introduciros, ya sea porque sentís miedo de lo que habéis visto y pensáis que si son capaces de eso, ¿qué os van a hacer a vosotros, verdad? Entonces entráis por miedo o bien ya porque dices, bueno, no me importa, yo quiero esto, quiero esta fama, quiero lo que me ofrecen, entonces soy capaz de hacer cualquier cosa por ello. Pero una vez que empecéis a hacer estos actos, vosotros os vais perdiendo vuestra emoción, vuestra capacidad de sentir vuestra compasión, y os vais haciendo cada vez más oscuros, vais cerrando cada vez más vuestro corazón. Entonces el miedo también es lo que os invade y es lo que os impide salir, porque pensáis que si salís sabéis el destino que os espera, y lo entiendo y es normal. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede afrontar este miedo que se vive desde la oscuridad, debido a todo aquello que habéis visto, debido a todo aquello que sabéis que son capaces de hacer? Primero tenéis que saber que ellos tienen miedo igual que vosotros. Y están movidos por el miedo igual que vosotros. Entonces hay que romper esa barrera del miedo. Entonces yo lo que digo, si uno siente el miedo y uno es atacado, si hubiese, por ejemplo, una pelea en lo que se pelean uno contra uno, pues eso es normal. Uno ahí puede enfrentarse al miedo, puede luchar y defenderse. Pero ¿qué pasa si hay un altercado en la calle y es una persona y le atacan 5 personas? Pues en ese escenario lo más inteligente es salir corriendo, no enfrentarse, es salir corriendo. Muchas veces cuando uno quiere salir de esta oscuridad en la que ha sido introducido, en la que se ha metido uno voluntariamente por miedo, o por lo que se ha metido uno voluntariamente porque quería unos objetivos y le daba igual, y quiere salir, muchas veces hay que salir corriendo. Cuando sientes el miedo hay que salir corriendo, porque si son más que vosotros, por decirlo así, como con este ejemplo de cuando una persona es atacada a la calle por 5 personas y es uno solo, no te vas a poner a pelear. Lo más inteligente es salir corriendo. Entonces, ¿qué otra opción está cuando se vive el miedo desde la oscuridad? Porque sabéis todo lo que pasa y sabéis de lo que son capaces, por decirlo así, sabéis que son capaces de hacer cualquier cosa porque el miedo es lo que les mueve. Y esas entidades que están en el bajo astral, como ya dije, son capaces de hacer cualquier cosa por salir de ahí. Y para salir de ahí necesitan más luz, por decirlo así, vincularse con seres de luz que están en este plano físico. Entonces harán lo que sea. Y otra opción, desde luego, si es uno solo mirando como individuo el que quiere salir de esta oscuridad y son más gente, lógicamente hay que buscar ayuda y tener más gente por vuestro lado. Si eres uno, son 5, tendrás que buscar ayuda como de otras 5 personas mínimamente para poder combatir, para poder luchar contra esta oscuridad. Tenéis que buscar ayuda, lógicamente, porque solos no lo vais a poder hacer. Eso es prácticamente imposible. Si uno quiere salir cuando está metido en esta oscuridad, el miedo es lo que le paraliza a salir. El miedo es lo que le frena. Y muchas veces uno no se puede enfrentar a aquella oscuridad porque es más fuerte que uno mismo, porque son más. Muchas veces es una asociación, es un grupo, entonces no podéis pretender escapar o salir de esa oscuridad cuando sois uno y ellos son una asociación, un grupo, una orden, una secta o lo que sea, porque son un montón. Tenéis que buscar ayuda y apoyo entre otros seres de luz, seres que trabajan en la luz, y con la ayuda de vuestros guías, que todos tenemos guías, y con mucha fuerza de voluntad para poder combatir hasta el grado que podáis ser un poco libres o que os dejen un poco libres y poder separaros cada vez más de esta oscuridad que habéis caído, os han introducido o habéis entrado vosotros por miedo o por la razón que sea.
El miedo es normal sentirlo. Se siente porque conocéis de lo que son capaces de hacer. Sabéis hasta dónde pueden llegar y es comprensible, pero os tenéis que basar en que ellos tienen mucho más miedo que vosotros y que si ellos no consiguen absorber, robar esa luz, ellos son los que están en peor ventaja que vosotros en la realidad. Por eso tienen más sangre fría para ejecutar cualquier acto. Pero tenéis que pensar si creéis en la capacidad de que tienen estas personas que están en la oscuridad, lidiando con esta oscuridad a estos niveles del bajo astral o con miembros permanentes del bajo astral, y creéis en lo que ellos son capaces de hacer, también tenéis que ser capaces de creer en lo que los seres de luz son capaces de hacer también, que son capaces de estar ahí, de ayudaros, de protegeros, de mirar por vosotros y estar a vuestro lado para cuando lo necesitéis. Tenéis que buscar ayuda, gente que os ayude, pero tenéis que tener una determinación y tenéis que tener claro que queréis salir. Esto no es un camino de que quiero salir, luego quiero entrar y quiero salir. Si quieres salir, tienes que estar seguro de que quieres salir. No tienes que dudar de que quieres salir y estar dispuesto a mantenerte firme ante las amenazas, los miedos, los sustos que os van a intentar dar, porque luego os amenazan, os meten miedo, que eso es lo que pasa también con mucha gente que también les asustan con que van a, ¿no?, acabar con sus familias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo está basado en el miedo y aunque sabéis de lo que son capaces de hacer, tenéis que pensar que hay seres de luz que también os pueden ayudar. O sea, no podéis decir que yo creo en esto que he visto en la oscuridad y decir que no vais a creer en la ayuda que hay en la luz. Es la misma intensidad, la fuerza es la misma. Entonces, si creéis, cuando estáis lidiando con esta oscuridad, que esta oscuridad son capaces de hacer todas estas cosas y sentís el miedo, ¿por qué no os aferráis también a que hay seres de luz con la misma fuerza, si no es más, o con la misma intensidad, para poder protegeros, ayudaros a salir de ese camino y aseguraros de que no os pasa nada durante el proceso y durante el trayecto? Es exactamente lo mismo. Si creéis que ellos son capaces de hacer todo ese daño, todo ese mal, y el miedo es lo que os paraliza para salir de ahí, tenéis que entender y creer con la misma intensidad que también hay seres de luz con los que podéis contar, con los que podéis llamar, invocar, rezar, pedir, buscar seres trabajadores que hay por ahí de la luz, buscar ayuda. No podéis salir de eso vosotros solos, porque son más que vosotros. Y otras de las maneras y de las formas de cuando uno está vinculado con esas asociaciones y ha realizado ciertos tipos de rituales, estáis vinculados con estos seres de bajo astral, nada es imposible. Es lo que tenéis que saber, porque ya lo habéis visto todo, nada es imposible y todo se puede conseguir. Lleva tiempo, no voy a decir que no, lleva tiempo deshacerse de estas entidades, porque como bien sabéis son entidades muy obsesivas. Son como, esas entidades del bajo astral son como unas conciencias que tienen problemas mentales, por decirlo así. Entonces se obsesionan, necesito luz, les da igual. Eso es como saben, tengo que salir de aquí y harán lo que sea. Entonces se vuelven muy obsesivos. Y si tú eres la fuente de luz de la que se alimentan, porque ya te han vinculado a ellos, porque formas parte de la oscuridad, porque estás ahí en ese mundo, y se alimentan de ti, ya sea de niño, ya sea absorbiendo tu energía sexual, sea del modo que sea, no van a querer dejar la presa. Es como si yo te dejo me voy a morir, voy a acabar en ese estado de reciclaje, y no quiere. Entonces es muy difícil como decirlo, desvincularos de ellos, pero también tenéis que saber que no os vincularon de la noche a la mañana. Hubo un proceso también para ello, ¿no? Lo sepáis, seáis conscientes o no de ese proceso. Entonces, pero que quiero que entendáis que nada es imposible. Al igual que se vincula, al igual se desvincula. ¿Me entendéis? Lo único que es un poco más difícil es como que tienes un parásito ahí que no te quiere soltar. Pero no quiere decir que no sea posible que os suelten. Pero lo más importante es la fuerza de voluntad. Es el vosotros querer realmente
salir. Y se entiende que sintáis el miedo, pero tenéis que saber que ellos tienen más miedo que vosotros. Pensarlo bien, vosotros tenéis la luz, vosotros tenéis, estáis en el ciclo de la vida, ellos no. ¿Quién crees que tendrá más miedo? ¿Ellos de perderos a vosotros, que tenéis la luz, o de vosotros ser, por decirlo así, atacados por ellos? Si ellos no van teniendo luz, van perdiendo fuerza, van perdiendo energía, y la capacidad que tienen para atacaros es menor. Que también entiendo que podréis pensar, oh, pero pueden seguir cogiendo fuerza de otros sitios por aquí y por allá, por supuesto, pero vosotros también podéis ir cogiendo ayuda por aquí y por allá de seres de luz y de seres que se dedican a esto. ¿Me entendéis? El miedo es normal, pero no tenéis que mirarles con miedo, tenéis que mirarles con pena, porque realmente ellos son los que están mal, ellos son los que están defectuosos, y aunque habéis pactado lo que sea que hayáis hecho, os han introducido por accidente, a la fuerza, sin saberlo, en este tipo de organizaciones y vinculados con los seres del bajo astral, y estáis en la oscuridad y el miedo os domina, tenéis que pensar que ellos tienen más miedo que vosotros. Tenéis que mirarlas como unas almas que no saben quiénes son, no se reconocen a sí mismas, como unas almas que tienen una conciencia obsesiva, que no reconocen, se reconocen bien a sí mismos, que no pueden saber exactamente quiénes son. Es como unas células cancerígenas defectuosas que solamente funcionan por inercia. Necesito luz, y que en el fondo están tristes, en el fondo no sienten ni padecen, en el fondo no tienen un corazón, por eso son tan fríos y tan insensibles. Pero a veces, en vez de mirarles con miedo, tenéis que mirarles con pena. Pero no con pena para como compadeceros de ellos y como ayudarles, por decirlo así. Ellos han buscado su propio camino, ha sido su propia decisión. Los seres que están ahí en el bajo astral, de forma permanente, ha sido su propia decisión por la que han estado ahí, su propio libre albedrío. Pero cuando quieren atacaros, amenazaros y todas esas cosas, tenéis que pensar que cuanto menos luz le deis, por decirlo así, menos energía le deis, menos fuerza van a tener. Y es cuestión de tiempo, porque ellos no están en el ciclo de la vida y vosotros sí. ¿Me entendéis? Y eso es lo que básicamente tenía que decir. Otra manera de desvincularse más fácilmente desde la oscuridad de estos seres del bajo astral es que todo aquello que habéis conseguido, todo aquello que habéis obtenido, lo que sea que habéis obtenido, recibido de ellos, es desprenderos de todo aquello, de todo aquel beneficio que creíais que os ha aportado estando dentro de esa asociación, o estando dentro, perteneciendo a esa oscuridad. O si no sabíais que pertenecíais a la oscuridad, es como empezar de nuevo, hacer una nueva vida. Muchas veces hasta os tenéis que ir a vivir en otra parte, ¿no? Para poder recargaros, porque muchas veces necesitáis recargaros energéticamente para poder coger esa fuerza, esa fortaleza, ¿no? Para poder enfrentaros a esos ataques que os hacen. Porque muchas veces se puede combatir desde la fortaleza interna, muchas veces porque se basan en el miedo. Entonces cuando el miedo se lo vais perdiendo, vais cogiendo esa fortaleza, esa voluntad de que yo no quiero esto no lo quiero para mí, esto no lo quiero, os vais haciendo más fuertes a nivel interno, vais perdiendo el miedo, y entonces ellos van perdiendo la fuerza para poder atacaros, coaccionaros o someteros, por decirlo así. Pensar que el miedo es lo que les da el alimento, el miedo es lo que les da la energía, y el miedo es lo que hace que sean más fuertes que vosotros, ¿me entendéis? Pero también hay que buscar ayuda, porque si tú te enfrentas, por decirlo así, a un enemigo, y el enemigo es más fuerte que tú, tienes que buscar ayuda para equiparar las fuerzas, para que sean iguales, y que os pueda ser más fácil desvincularos de este tipo de situación de oscuridad.
que estáis viviendo, que pertenecéis o que habéis decidido pertenecer o que os han introducido a ella. Pues es así como se vive el miedo desde la oscuridad. Es un círculo vicioso de miedo, empezando por los primeros seres del bajo astral. Son los primeros que tienen miedo y el miedo es el que les mueve a ellos, y con ese miedo mueven a todas las masas y a todos los seres que están dentro de la oscuridad, asustándoles, transmitiéndoles ese miedo, pero ese miedo inicialmente sale de ellos, que son los que están atemorizados por dejar de, entre comillas, existir y acabar en ese reciclaje y tener esa caída de conciencia en el que ya no van a ser lo que eran. Entonces, cuando sienten este miedo, os lo transmiten, y es una cadena de miedo en la que vivís, empezando desde esos seres que están ahí, los que se vinculan con ellos por ver lo que son capaces de hacer estos seres, sienten el miedo, pero hay que combatirlo con otros seres de luz cuando ellos son más fuertes que vosotros. Y si es un 1 contra 1, por decirlo así, si dejáis de sentir el miedo, entendiendo que ellos tienen más miedo que vosotros, y dejáis de darle energía, es la manera en la que se pueden ir debilitando, y vosotros siendo más fuertes a nivel interno, en vuestro centro, en vuestra energía, y cuando vengan a buscaros, por decirlo así, atacaros, asustaros, meteros miedo, coaccionaros, no va a surtir ningún efecto. Pero entiendo que el miedo es lo que os mueve, pero hay que romper esa cadena del miedo en algún punto. Y muchas veces es salir corriendo, pedir ayuda y equiparar las fuerzas contra las que os atacan o contra las que os persiguen o no os quieren dejar ir. Espero que, se haya entendido un poco más y que sepáis que si vosotros tenéis miedo, ellos también, y más que vosotros, y que si no podéis luchar o tenéis la fortaleza suficiente para luchar contra aquellas entidades oscuras o personas que os amenazan, porque muchas veces ni siquiera es una cosa de las entidades, son las personas físicas que os meten el miedo, porque así os mantienen dentro de la asociación o de la organización o de la secta o de lo que sea eso. A veces ni siquiera es un problema de las entidades negativas, pero esas personas que os meten el miedo, esas personas físicas que forman parte de esas asociaciones oscuras que os meten el miedo, ellos tienen miedo por lo que les puede pasar, porque a lo mejor ellos están más vinculados que vosotros, que estáis dentro de esa asociación, pero no estáis en el mismo grado o nivel en lo que lo están aquellos que os han introducido ahí dentro. Y que sepáis que se puede salir, que hay ayuda por todas partes si la queréis y si la necesitáis, y que el miedo no os paralice. Y cuando os paraliza, no miréis aquello que os asusta, es la manera de no sentir el miedo. Lo importante es no transmitirles miedo, es vital. Si para no transmitirles el miedo no tenéis que mirar aquello que os asusta, no miréis. Si tenéis que salir corriendo, salid corriendo. Y si creéis que tenéis la fortaleza suficiente para combatir, luchar. Porque eso demuestra que no tenéis miedo. Bueno, nos vemos otra semana de inspiración y espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, y un saludo y hasta luego. Nos vemos la próxima semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra, y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana, hora británica, 10 de la mañana, hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana, estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú,
3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos otra semana. Un saludo y hasta luego.